Me alegro de que podamos continuar nuestro estudio bíblico en el libro de los Salmos y hoy tenemos el subtítulo Lecciones del pasado. Sabemos que los Salmos fueron compuestos por hombres inspirados, explican o reflejan la historia vivida de la redención, y la última vez vi cómo minuciosamente en los Salmos tantos cientos de años antes se describía la experiencia del Salvador quien nos trajo la salvación a todos. Sabemos que los salmos son una experiencia uno a uno con Dios. Hay una cooperación continua ahí visible. Todas las experiencias de la vida, sean cuales sean, se describen aquí. Y en los salmos encontramos fuerza y esperanza cuando nos encontramos en situaciones difíciles. La ley y la redención son los temas principales, por eso los utilizamos todos los días y los cantaremos durante toda la eternidad porque son la historia de nuestra salvación, son las lecciones del pasado. Ahora tenemos que hacernos algunas preguntas que podamos aprender del pasado. ¿Cómo aprendemos? ¿Aprendemos del presente o solo aprendemos del pasado? Obviamente aprendemos porque tenemos algo del pasado. ¿Qué podemos aprender? El espíritu almacena en el cerebro toda la información y las experiencias que encontramos en la vida. Existe una cooperación íntima e inseparable entre el espíritu humano y el cerebro. No son uno. El espíritu es uno, el cerebro es otro. Y trato de explicar la memorización de la forma en que el cerebro es una hoja de papel y el espíritu hace sus anotaciones en esta hoja. Todo lo que vive, porque solo él puede ver, oír, etc., las memoriza, las escribe en su cerebro para recordarlas. Y es muy ordenado. Cuando tiene un problema similar, es el mismo, ahí es donde los guarda en un cajón. Porque cuando lo abre, ahí tiene toda la información sobre esta situación, lo cual es muy práctico. Así que memorizamos escribiendo. Sin embargo, nos cuesta olvidar. Así que, ¿cómo lo hacemos? Olvidamos porque el cerebro está dañado. Y explicaré esto un poco más adelante. Pero tenemos que saberlo. El cerebro y el espíritu trabajan juntos. Uno escribe y otro es la hoja en la que escribe. La mayoría de esas cosas ocurren inconscientemente. La mayor parte de la información la escribimos, la ponemos ahí, la almacenamos y ni siquiera somos conscientes de ello. Sin embargo, muchas cosas pueden hacerse conscientes, así que podemos recordar cosas, podemos desenterrarlas, podemos ir y pensar, ¿qué era entonces? Lo que se aprendió permanece como recuerdo y puede utilizarse en el presente. Así que podamos aprender del pasado. Pero, ¿cuál es el propósito del aprendizaje? El salmista lo dice en el Salmo 105, versículo 1. Alabad al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer entre los pueblos sus obras. Así que el significado para el que tenemos una experiencia pasada, para el que hemos aprendido, al menos aquí en la tierra, es poder mostrar al mundo quién es Dios, proclamar sus obras en nuestras vidas. No fuimos hechos para presentar una teoría de fe, sino para exponer lo viviente, por así decirlo, las obras de Dios en nuestras vidas. Este es el propósito para el que aprendemos a ser una luz, para poder representar a nuestro Padre Celestial. Y ahora, ¿qué información es formativa en ese caso? ¿Cómo? Y luego, lo que es particularmente importante para el individuo, cada individuo tiene sus preferencias puesto por Dios, y algunas de las que puede haberse apropiado con el tiempo, que las probó y dijo, sí, esta me gusta.
Así que lo que me forma es lo que me gusta, lo que valoro. Entonces, lo que le ha supuesto una pérdida considerable. Entonces, lo que le ha traído una pérdida, considérelo una pérdida importante que lo forma. Por ejemplo, una paciente hoy en día no puede superar la pérdida de su hijo, que murió hace 23 años a los 32 de leucemia. Y ahora dice, si le hubiera llevado antes al hospital, aún podría estar vivo. Y esta idea no la abandona. Está presente en sus pensamientos todo el tiempo, lo que le ha ocasionado una pérdida considerable, lo que nos causa dolor. Y esto no lo olvidamos tan fácilmente. Es muy beneficioso saber, oh, esto duele, esto causa dolor. Esto no causa dolor. Y si una vez nos quemamos, si ponemos la mano en algo caliente o nos cortamos, tenemos más cuidado. Y si sabemos que ciertas situaciones y pensamientos nos provocan úlceras o ya sé qué dolores, entonces tenemos mucho cuidado de que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Lo que infunde miedo y terror son experiencias formativas en nuestra situación. Pero ahora, ¿qué pasa con las cosas positivas que experimentamos? ¿Por qué no nos moldean? ¿Por qué acaban en el olvido? ¿Por qué? ¿Qué queremos decirle al mundo? ¿Que nos causa dolor o que nos saca del dolor? ¿Qué queremos mostrar al mundo? Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo se desarrolla el estado de olvido? ¿Por qué olvidamos? Ahora bien, es bueno que no siempre lo tengamos todo ahí en la memoria, pero cuando se necesita, tienes que ser capaz de ir a este armario y decir, oh, tengo esto aquí que ahora puedo mostrar. Porque el espíritu escribe en el cerebro cualquier cosa que afecta el cerebro trae un estado de olvido. ¿Y qué es esto? Los accidentes, las drogas, una dieta inadecuada afectan al funcionamiento del cerebro. Y entonces este papel no contiene la información que el espíritu escribe en él. Luego están los pensamientos negativos, pensamientos de reflexión sobre ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué y por qué y por qué? No tiene respuestas estas preguntas. Y entonces el espíritu se encuentra en una situación en la que busca respuesta pero no las tiene. Y entonces afecta al cerebro. Sepa que Alzheimer y la demencia se producen a causa de pensamientos negativos que destruyen en el cerebro. Le está dando el mismo impulso equivocado. Cuando el espíritu no ve solución, cuando dice, bueno, tengo muchas cosas. Muchas no es un problema, pero ¿tiene una solución? Si tiene una solución, no importa cuántos sean, porque puedes tomarse la una o la otra y resolverlos, uno tras otro en el tiempo que Dios te conceda. Pero si no ve una solución, esa escritura se vuelve destructiva. Porque crees una mentira, no ves esa cosa. El miedo, la preocupación, la inseguridad roban todo nuestro poder. Hace que el cerebro funcione mal. Y cuando se tiene miedo, se olvida. La preocupación te hace olvidar. Ya no está concentrado. Por eso necesitamos saber que nos hace daño. Y obviamente los conflictos, si tenemos cosas que estas discusiones nos están haciendo no tener el enfoque correcto, entonces nos llevan a un estado de olvido y vemos que no puedes aprender de las lecciones del pasado si las has olvidado. Si has olvidado cómo Dios te guió. Por eso en los escritos de la hermana White encontré una cita que me parece muy importante ver.
La memoria debe entrenarse o ejercitarse. Hay que superar definitivamente el hábito de ser descuidado. Mucha gente piensa que la falta de memoria es una excusa eficaz para los errores más groseros. Pero el hombre dice, lo olvidé. ¿Olvidó? ¿Cómo puedes olvidar algo así? Hay cosas que no se pueden olvidar y usted dice que las ha olvidado. Entonces son disculpas. Y ahora dice, pero ellos no tienen las mismas calidades intelectuales que los demás. ¿Quiere decir que no puede pensar tan bien? En ese caso deberían practicar su memoria para que retengan más. Entonces, ¿de quién depende que yo tengo una memoria rápida que pueda abrir cajones inmediatamente? Depende de practicar esto. La gente es muy, yo diría, perezosa en su forma de pensar. No practican su memoria, no recuerdo, pero esto es lo que significa diciendo, olvidar es pecado, ser descuidado es pecado, porque fuimos hechos para ser cuidados, no para ser descuidados, fuimos hechos para aprender del pasado y recordar. Así que no tenemos excusa. Los niños entran y dicen, bueno mamá, se me olvidó. No pasa nada, ¿se te olvidó? Veamos qué podamos hacer para practicar tu memoria, para que no vuelvas a olvidarte. Porque crees que olvidas dónde está la comida. Te olvidas de dónde viene el agua. ¿Aún puedes vivir entonces? Así que hay que abordar el olvido, especialmente en la educación. Pero ¿cómo puede educar al niño si es usted el que olvida? Y simplemente, oh, se me olvidó. Oh, me descuidé, no estaba prestando atención. Así que hay que entrenar la memoria. Encontramos aquí en los Salmos precisamente este problema del pueblo, que descuida su memoria para entrenarla. Y ahora del mismo autor una cita similar. No tenemos nada que temer para el futuro, sino olvidar el camino por el que nos ha conducido el Señor y su enseñanza de nuestra historia pasada. ¿Entonces debemos temer por el futuro? No. Solo hay una cosa, perder la memoria, el camino que el Señor nos llevó y su enseñanza en nuestro pasado. Hemos sido llamados a ser testigos, por así decirlo, testigos oculares, testigos que conocen a Dios para proclamarlo, para mostrarlo al mundo, porque no aprendemos por nosotros mismos, no aprendemos para tener algo, sino que aprendemos para tener algo que dar. Como dice aquí, dad a conocer a las naciones sus obras. Este es el sentido de nuestra vida. Entonces, si olvidamos cómo nos ha cuidado el Señor, ¿qué podemos mostrar al mundo? Estoy tan contento de poder mirar hacia atrás, quizás 60 años, para ver cómo Dios ha guiado mi vida. Y especialmente los últimos 20 años, después del arrepentimiento, una experiencia tras otra. Y si cuando las cosas mejoran, hay una tendencia a olvidar porque las cosas buenas son evidentes. Por lo tanto, no tenemos nada que temer sino olvidar el camino por el que el Señor nos ha conducido y su enseñanza en nuestra historia pasada. El Salmo 78 y otros salmos muestran la historia del olvido. Es decir, se han olvidado las lecciones del pasado y ya hemos pasado antes por el Salmo 78. Pero pasemos ahora a los textos que lo demuestran. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Cómo pueden olvidar?
¿Cómo puedes olvidar esas cosas, esas maravillas tan grandes que Dios ha traído a tu vida? Ahora algunos de nosotros diríamos, bueno, si tan solo hubiéramos ido a ver las plagas de Egipto y ver que el mar se separaba y podíamos caminar con los pies secos por el mar, y luego ver cómo el mar vuelve y los egipcios son juzgados por Dios. Cuando vemos que de una roca sale agua y hace un río del que se puede beber todos los días para regarse, cuando vemos que todas las noches caen maná del cielo, que tú solo tienes que ir a buscar para prepararte la comida. Ver que Dios ha alejado los peligros, oír su voz desde la montaña, pronunciando su ley. ¿Puedes olvidar eso? ¿Puedes olvidar esas grandes cosas de Dios? Si los hería de muerte, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban, de inmediato, que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Y qué bonito hubiera sido que aquí se acabará y el Salmo no continuará. Pero este versículo 36 dice, «Mas le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto». Así que cuando el hombre se vuelve a Dios por una emergencia, solo puede hacerlo con una boca y una lengua mentirosas. Cuando llegan las pruebas, se vuelve a Dios. Clamas a Dios cuando ves problemas y dices, «El Todopoderoso es mi Salvador». Pero si Él no te ayuda, de nuevo tienes un problema porque Él no te lo dio. Porque dices, mira, estoy clamando a Él y Él no me ayuda. Pero si te ayudó y te va bien de nuevo, ¿qué haces? Ahora muestra si el corazón está ligado a Él o no. Si realmente le importa y es fiel al pacto o no. Dios no quiere que tomemos decisiones de arrepentimiento en estado de emergencia. No es malo hacer el arrepentimiento en estado de emergencia, pero ¿es auténtico? ¿Dura incluso cuando la emergencia ha terminado? Tuvimos un estado de emergencia en todo el mundo y Dios fue muy bueno con nosotros, que nos mostró cómo pueden suceder estas cosas y cómo llegará el final. Y ahora aparentemente nos da un tiempo de supuesta paz, donde sí hay brotes en la tierra por todas partes, pero donde hay más de nosotros. Podemos decir, bueno, vamos a volver a la antigua vida. Corrimos a las montañas cuando tuvimos que hacerlo, pero ahora volvemos al valle, porque el valle es mejor que las montañas. Y ahora se mostrará en este tiempo que es el tiempo de sellado entre las dos crisis. Si el corazón está realmente atado fuertemente a Él, o lo hemos atado solo a causa de la emergencia. Dios no quiere que estemos atados a Él solo cuando nos equivocamos. Cuando estemos necesitados, sino que veamos nuestra necesidad diaria con Él y que nuestro corazón sea fuerte hacia Él. Es decir, que estemos unidos y permanezcamos
así incluso cuando sea bueno. Cuando algunas personas alcanzan la riqueza material, se olvidan de Dios. Piensan que es su trabajo el que les ha traído el éxito. No ven que es solo la bendición de Dios. Y sepan, pasar por lo que es malo y ser fieles y permanecer en Dios no es tal tentación, sino mostrar tu corazón que es fuerte hacia Él cuando estás en la abundancia. Entonces comprueba si tu corazón está realmente unido a Él o no. Si Él es tu más querido, si tienes ahí algo más aparte de Él. Porque si vivimos para nosotros, entonces en el momento en que lo estamos haciendo bien, no necesito. Dios pasa al olvido. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Por eso el sellamiento tiene lugar ahora, para un supuesto tiempo en que no tengamos una crisis mundial. Ahora puedes ver dónde está tu corazón. Cuando te va bien, muestra si tu corazón es fuerte hacia Él, o solo está con Él cuando es necesario. Claro que sé que siempre le necesito, porque no tengo a nadie más que a Él, del que pueda vivir. Él es mi todo. Así debe ser en nuestra conciencia. Para que cuando las cosas vayan bien, digamos, ahora tenemos la oportunidad de dar a conocer entre los pueblos sus obras. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia. No se acordaron. ¿Cómo es eso? Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. No recordaron, lo olvidaron, mas ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron, como sus padres se volvieron como arco engañosos. ¿Queremos repetir la historia? ¿O queremos ser aquellos que cumplen su propósito en la vida? ¿Queremos olvidar o queremos tener las lecciones aprendidas siempre listas para contarlas? Porque ya sabe, ir a predicar y hacer una exposición sobre un texto se puede hacer y puede ser hermoso. Pero lo que no es vida en ti, lo que no se vive, no tiene el efecto deseado. Pues la experiencia de mi vida es la que explica las obras de Dios. Él debe prevenir genuinamente de lo que hemos probado, tocado, visto. Es mi experiencia la que le estoy contando. Salmo 105. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad siempre su rostro. ¿Siempre? Sí, no solo cuando está en estado de emergencia. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Hemos sido elegidos para una obra, hemos sido llamados a mostrar las obras de Dios, a recordar, a correr hacia el Señor en busca de apoyo, a buscar su rostro sin cesar. Este es su pueblo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Los que son de fe, porque Abraham es el padre de los creyentes. La fe nos hace su semilla
y recordamos las maravillas señales que han hecho en nuestras vidas. Salmo 106. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Pronto olvidaron sus obras. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. ¿Cómo pudieron olvidar algo así? Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. He aquí una historia terrible. Dios se ha mostrado grande. Se ha mostrado grande también con usted en su vida. El Salmo 80 trae una historia de la vid. Sacaste una viña de Egipto, expulsaste a los gentiles y la plantaste. Le hiciste sitio, echó raíces y llenó la tierra. Las montañas se cubrieron con su sombra, y sus ramas eran como cedros de Dios. Extendía sus ramas hasta el mar, y sus retoños hasta el río. Abundancia, abundancia. Y Jesús se detiene en la misma vid, se detiene en el mismo ejemplo. Y en Lucas 20, del 9 al 19, explica lo que escribe el Salmo 80, pero leamos a partir de Lucas 20:9. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y partió lejos por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y ultrajándole le enviaron vacío. Y volvió a enviar un tercer siervo. Y ellos también a este hirieron y le echaron fuera. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá le respetarán cuando le vean. Pero cuando los labradores lo vieron, resonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y echándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué, pues, le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Y él mirándolos dijo, ¿qué, pues, es lo que está escrito también en los Salmos? La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser cabeza del ángulo. Cualquiera que caeré sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre el que ella caeré, le desmenuzará. Y preocupaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Es la parábola la infidelidad de los labradores. Lo encontramos en el Salmo 80, sí. Y ahí el salmista continúa diciendo, ¿por qué has derribado sus vallados, de modo que la vendimian todos los que pasan por el camino? La estropea el puerco montes, y la devora la bestia del campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera y visita esta viña, lo que significa traer juicio, y la planta que plantó tu diestra, y el renueva que para ti afirmaste. Está quemada a fuego, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Aquí tenemos descrito el juicio. Sí, Dios juzgará a los labradores. Olvidar dar fruto es pecado. Y hoy Dios envía a sus siervos para recordar a los labradores que tienen frutos que dar. Un fruto de amor, de comprensión, de paciencia.
un fruto de gentiles salvados que han llegado a Cristo y a Dios a través de su testimonio. Esperando el fruto, Dios, ya sabes, nos ha dado un medio que debe dar fruto. ¿Qué hará Él con los labradores? Porque somos la última generación de labradores. Las 7 plagas están reservadas para esta última generación de labradores que nos ha dado fruto. ¿Daremos fruto? ¿Se verá en nuestras vidas el fruto de su manera de ser? ¿Daremos el fruto debido o expulsaremos a sus siervos y crucificaremos al Hijo? Que Dios nos ayude a no repetir esta triste historia de olvido. No puedes olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida y olvidar esto. Olvidarle a Él es la muerte. Por lo tanto, hagamos un ejercicio con nuestros recuerdos. Dejemos de ser descuidados con las experiencias cotidianas que Dios nos regala. Pongámoslas ahí en el cajón para que cuando seamos llamados a mostrar sus obras, las tengamos a mano y que nuestros corazones se apeguen a Él. Y no le mintamos con la boca que somos sus hijos si no lo somos. Dios nos escudriñará si seremos escudriñados y se revelará en la vida de cada uno su corazón, a quién está ligado. Por eso te pregunto, ¿quieres ser de los que no soportan repetir la historia del pueblo de Dios, sino los que son fieles, los que dan fruto? En sus vidas se verá la mansedumbre y el amor a Dios, y esto dará fruto de generación en generación. Quiero ser uno de los que dan fruto. Quiero mi corazón esté firmemente unido a Dios, para bien o para mal, que Él sea mi todo cuando sea llamado a dar testimonio, cuando sea llamado a mostrar sus obras, que pueda tener un tesoro del cual pueda explicar y hablar, porque no he olvidado sus milagros. Espero que usted también quiera ser un hijo de Dios al que Él pueda llamar a trabajar, porque Él te ha educado, te ha dado experiencias, te ha dado sabiduría y ahora las has combinado y tienes un tesoro. Y cuando te llame, estate ahí y demuestra que no has olvidado ninguno de los milagros de Dios en tu vida. Amén.